Boa tarde, senhoras e senhores, autoridade do governo de São Tomé e Príncipe e da comunidade dos países de língua portuguesa. Obrigado por me convidar para participar desta honrosa cimeira de negócio, onde eu gostaria de estar fisicamente e não online. No entanto, um problema de última hora não me permitiu chegar a São Tomé para estar com você, mas a oportunidade não vai faltar. Meus diretores estão lá e estão me contando sobre a beleza do país e de seu povo. Obrigado aos meus amigos e associados, Dr. Salim Abdullah e Dr. Jorge Paes, porque foi graças a eles que nasceu a ideia de investir na África e em 2019 nasceu o nosso novo Private Equity, Africa Invest, que hoje tem 100 milhões de dólares disponíveis para fazer negócios em todos os países que pertencem à comunidade e sendo este o começo desta história. Nosso fundo de América Latina tem 4 bilhões de dólares sob gestão e começou com 100 milhões há 25 anos. Eu acredito que a África hoje começou com 100 milhões de dólares e muito rapidamente poderemos aumentar o nosso dinheiro para fazer mais negócios. Porque a África é o futuro. Porque a África é o maior mercado comum do mundo ao nível da população. Porque a África é o continente mais rico em matérias-primas, porque na África temos tudo a fazer para alcançar um desenvolvimento econômico e social sustentável ao longo do tempo. Eu prometo fazer negócios em cada um dos países da comunidade para começar e no futuro em cada lugar onde as oportunidades surgirem. Nós investimos na agricultura, investimos na alimentação, mas não só na produção simples, mas também na industrialização. Mesmo assim, nós investimos em desenvolvimento imobiliário e também em finanças e estamos dispostos a ajudar os governos nas suas relações internacionais. Estamos nos Estados Unidos e na Europa e somos os melhores para ajudá-los a mostrar potenciais negócios para o mundo inteiro. Vou continuar em espanhol, mas acho que você poderá entender as ideias que eu venho apresentar a você. ¿Por qué África? ¿Por qué África? Porque hemos desarrollado un fondo de private equity para invertir en este hermoso continente. Porque lo mismo hicimos en Latinoamérica. Nuestra hipótesis fue que no había nadie que pueda ayudar más a desarrollar la economía de un lugar, de un continente, de un conjunto de países, que los propios nacionales de ese país. Yo nací en Argentina, pero tengo negocios en México, en Brasil, en Perú, en Puerto Rico, en Ecuador, en todos los países de Latinoamérica en donde existe alguna oportunidad para hacer desarrollo sostenible y económico en el tiempo. Y creemos que África es nuestra nueva opción, porque como lo mencionaba recién, tiene todas las oportunidades para crecer. Primero porque tiene un bono poblacional muy importante y es uno de los lugares en donde más población va a existir en el corto plazo. No solamente en el 2030, sino ya para el 2050 va a ser uno de los lugares más poblados del mundo. Segundo, porque tenemos las materias primas, pero el objetivo que vamos a tener, no solamente nosotros que somos extranjeros, sino también ustedes, desde cada uno de sus pueblos, es lograr que esas materias primas se industrialicen dentro de nuestros países y recién ahí procedamos a las exportaciones a los mercados más demandantes que hoy pueden estar en Estados Unidos, en Europa o en el propio China. Hay algunos desafíos. Cuando nosotros empezamos a ver qué sectores prioritarios podríamos llegar a tener para desarrollar nuestros procesos de inversión, teníamos a la agricultura, obviamente, y a la agroalimentación, pero también estamos viendo el tema de las energías renovables. Vemos el tema de la necesidad de poner dinero en infraestructura, en la construcción residencial, porque hay una nueva clase media en algunos países africanos que está demandando poder vivir con calidad.
Las manufacturas de consumos, por ejemplo, son interesantes en Angola o en Etiopía. Los bienes de equipo. El turismo presenta una gran oportunidad, por ejemplo, para Mozambique, que tiene unas largas costas que son hermosas, que son bellas y que no todo el mundo conoce. También hay otros lugares o otros sectores como el tema de la sanidad, las ingenierías, la distribución comercial, las telecomunicaciones que son tan importantes para el desarrollo y obviamente un sector que conocemos bastante como el tema de la banca y de los seguros. Ahora, muchas veces cuando nosotros estamos en Estados Unidos o en Europa y nos preguntan sobre los riesgos que existen de invertir en África, nosotros contestamos: no existe más riesgo que, por ejemplo, haber invertido en América Latina. Y es ahí en donde si uno coloca $1 puede devolver los 10. ¿Por qué? Porque hay todo para hacer. Hemos destacado, obviamente, una lista de riesgos. Y el primero es el shock externo, que puede afectar de alguna forma y generar una crisis de deuda y afectar indirectamente el tema del tipo de cambio y los riesgos que también implican los cambios de gobierno, que hacen que muchos proyectos que se han negociado en una gestión política terminen siendo dejados de lado por la nueva gestión política. El tema implica mucho en lo que uno tiene que analizar a la hora de hacer algún proceso de inversión. Quizá otro detalle que también hemos destacado es la excesiva burocracia en términos de trámites y muchas veces también la excesiva informalidad que tenemos a la hora de hacer negocios dentro del continente. La depreciación del tipo de cambio, la volatilidad de la moneda, la inflación que puede llegar a surgir frente a esa coyuntura monetaria, los costes de la energía, pero no solamente por una cuestión de precio, sino también por la seguridad de que vamos a tener la energía cuando la necesitamos para producir. Algo importante que también se analiza es la función de la propiedad privada, que está tan arraigada en los inversores internacionales y que quizá en el continente africano no lo es tanto, porque tenemos más un concepto de propiedad social. Y finalmente, en algunos países hay exigencias de contenido local que tiene que ver con el requerimiento de mano de obra local, el tema del uso de las materias primas, o también obviamente analizamos los conceptos de libertad económica o la inestabilidad social y política que puede llegar a existir en cada uno de estos países. Ahora, oportunidades de inversión, como lo mencionaba, las tenemos todas, las tenemos todas. ¿Por qué? Porque las economías del continente africano vienen creciendo en un proceso de transformación muy importante y además aparecen las grandes ciudades, las grandes urbes con mucho dinamismo. Tenemos el caso de Lagos, Johannesburg, de Addis, de Abeba, entre otras. Obviamente también una gran oportunidad es la capacidad que podemos llegar a tener los privados de trabajar con el sector público en los acuerdos de asociación pública-privada, porque esto está aumentando rápidamente en todo el continente y de alguna forma nos ayuda y nos da tranquilidad a la hora de encarar ciertos tipos de proyectos. Los acuerdos de integración continental y regional, sin duda, es el boom. Es una de las cuestiones que nos ha hecho terminar de decidir este proceso de inversión, porque trabajar en un mercado común, en donde nos permita de alguna forma una inversión en un país, trasladarla a otro o utilizar distintas plataformas jurisdiccionales para hacer negocios entre todos y que esto no tenga una carga impositiva mayor, por ejemplo, esto va a ser muy importante. La fuerte demanda de inversión en infraestructura y construcción por este crecimiento de la clase media también es una gran oportunidad, porque siempre lo que nosotros generamos en nuestros procesos de negocio hablamos de potenciar la riqueza, no queremos potenciar la pobreza, queremos potenciar la riqueza y la riqueza se potencia al hacer crecer la clase media de los distintos países y el buen clima empresarial, no en todo el continente, pero sí que hay en algunos sectores como Kenia, como Sudáfrica, que están muy bien posicionados y en otros que están entendiendo que es necesario que los empresarios nos unamos porque los gobiernos no nos van a traer la solución solos, sino que somos nosotros también en el ejido social los que tenemos que participar para lograr ese desarrollo económico y social sostenible en el tiempo. Algunas recomendaciones que siempre le hago a nuestros inversores y que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos que encarar algún tipo de negocio es: valoramos siempre el tema del riesgo político y la seguridad jurídica de un país, pero no con el miedo de aquel inversor o banquero americano o europeo que está sentado en un escritorio y que no conoce lo que está pasando en cada lugar.
¿Por qué? Porque con la experiencia que tuvimos en América Latina, en donde los gobiernos cambian, en donde la jurisdicción cambia, en donde la seguridad jurídica no existe de prima facie, el entender la idiosincrasia de un país te va a permitir, de alguna forma, manejar mejor tus procesos de riesgo. La búsqueda de un socio o directivo local competente y fiable es fundamental. Por eso la decisión de invertir en África nació de la mano de estos dos amigos, Salim Abdullah y Jorge País, porque entendían en Mozambique y entendían en toda la Confederación de Países de Habla Portuguesa lo que estaba pasando. Y Jorge, desde Portugal, un gran caminador y conocedor de todos estos temas, también termina siendo un interlocutor válido para que nosotros podamos desarrollar mejor el negocio. La capacitación del personal local es fundamental. Entender que si voy a hacer negocios en Sao Tomé, voy a contratar gente en Sao Tomé, que si lo hago en Angola, voy a contratar gente de Angola. Este fue el éxito del fondo de Latin American Invest, que en Bolivia teníamos gente de Bolivia, que en México tenemos gente de México, que en Paraguay tenemos gente de Paraguay, y vamos a replicar este modelo de éxito. El tema de la cooperación empresarial, no solamente a nivel del Estado, sino a nivel de nosotros. Por eso es que estamos trabajando con la comunidad de países de habla portuguesa, porque queremos estar en ese ámbito de amigos en donde nos vamos a ayudar en una u otra cosa. Y obviamente, y esto es lo más importante que tenemos que entender cada vez que encaramos un negocio, y lo hacíamos antes en América Latina y hoy lo hacemos en África, es que tenemos que ir con cash, tenemos que ir con nuestra propia financiación, porque si no, en estos países no es probable que consigamos una buena financiación a una buena tasa. Y es por eso que tenemos esta ventaja. Hemos levantado este dinero en Estados Unidos para poder desarrollar negocios en África. Hoy son 100 millones de dólares, pero prontamente creo que vamos a poder ampliar nuestra capacidad de fuego y obviamente de la mano de ustedes encontrar oportunidades. Y por eso los estoy invitando a que se contacten con nuestros directivos para empezar a ofrecer negocios en los cuales nosotros podamos participar. Finalizo. Espero verlos en breve, sea en Miami, sea en Madrid o en algún lugar del continente africano. Obrigado.